Hola, mi nombre es Damián Contreras, soy médico de la Clínica Integral para Mascotas y el Meditip que vamos a hablar el día de hoy es sobre cómo elegir nuestras pruebas de laboratorio. Para este proceso es muy importante la individualización del paciente. Nosotros tenemos que hacerlo esto a partir de la evaluación del examen físico general, los hallazgos que hemos obtenido en este examen físico general, la anamnesis, la historia clínica del paciente, el presupuesto del propietario también es una parte muy importante que se debe ajustar y la condición específica del paciente. Tendremos pacientes que vienen a estudios prequirúrgicos o pacientes que puedan presentar algún proceso ya de urgencia, una enfermedad descompensada que tal vez no pudo hacer. Muy bien, y bueno, vamos a hablar ahorita sobre los pacientes que puedan tener una enfermedad descompensada, ya sea una enfermedad de base que se haya descompensado o pacientes que tengan signos clínicos inespecíficos. Para estos pacientes volvemos a retomar esta idea de tomar química, hemograma y urinálisis con los requerimientos de una química completa. En los laboratorios clínicos generalmente podemos tener paneles que van de los 25 a los 29 elementos que son mencionados como química completa. Esta es la que tendríamos que tomar de base para poder evaluar al paciente. En el caso de pacientes descompensados, no solamente debemos de enfocarnos en el diagnóstico de la enfermedad, tenemos que evaluar la parte orgánica, porque estos pacientes, por ejemplo, tomando una enfermedad que pudiera llegar a ser comúnmente descompensada es la diabetes. La diabetes puede presentar desequilibrios ácido-base, alteraciones electrolíticas, lesión hepática, falla renal aguda. Entonces, todo esto se converge en esta enfermedad. Sí es importante hacer el diagnóstico para poder corregir, pero también hay que corregir todos los problemas que está generando este proceso. Es muy importante no solamente enfocarnos en el diagnóstico, sino en la evaluación general para poder tomar una terapéutica adecuada y podamos realizar un correcto manejo del paciente. Muy importante también, por ejemplo, en el caso de las enfermedades con signos clínicos inespecíficos, tomar de parámetro igual hemograma, química y urinanálisis y hacer una química completa. ¿Por qué? Porque aquí es tratar de obtener la mayor cantidad de datos posibles para poder tener y descartar enfermedades o poder tener un analito que nos pueda llevar a orientar el diagnóstico y hacer pruebas específicas que nos permitan confirmar el diagnóstico. Es muy importante no saltarnos los pasos de irnos directamente al diagnóstico. Si yo creo que el paciente tiene esta enfermedad, puede ser que sí, pero también puede tener otras enfermedades subyacentes. Por ejemplo, en hiperadrenocorticismo es común o podría encontrarse también acompañado de diabetes mellitus. Entonces, no dejar de lado que pueden haber dos enfermedades en un solo paciente. No pudo ser diagnosticada a tiempo y ya viene en un proceso de descompensación o algún proceso agudo como podría ser una pancreatitis. Es muy importante que para este tipo de procesos escojamos un panel mucho más amplio, química, hemograma completa y urianálisis. Entonces esto va modificando la elección de los estudios. Podemos tener también enfermedades con signos clínicos inespecíficos que pudiera complicar mucho el diagnóstico y también la elección de un panel muchísimo más amplio de analitos en la bioquímica sanguínea junto con hemograma y urianálisis es muy importante. A esto también se pueden sumar pruebas de imagenología o alguna otra que sea requerida en ese momento, pero lo básico es empezar aquí con química, hemograma y urianálisis. Los pacientes sanos para evaluaciones prequirúrgicas son diferentes, ¿no? En este caso tal vez no requeramos un panel tan amplio, un panel tal vez de 20 o 25 analitos sea suficiente para poder evaluar al paciente clínicamente sano que está por entrar a una cirugía de elección. Los pacientes geriatras que van a llevar una evaluación también de un panel no tan amplio, pero sí requieren algunas pruebas especiales como el caso de CDMA y prueba de relación proteína y creatinina, entre otras, dependiendo del paciente. Y algunas pruebas que son ya para identificar o confirmar un diagnóstico a partir de los hallazgos obtenidos en la primera parte de la prueba, se puede empezar a realizar la evaluación de estos pacientes con estas pruebas específicas. Por ejemplo, podría ser una determinación de cortisol por medio de la prueba de supresión a la dexametasona, y podría ser también una prueba de monitorización del paciente para un paciente diabético. Para la evaluación de pacientes que van a ser sometidos a procesos quirúrgicos, las evaluaciones preoperatorias son muy importantes. Pero en este caso, si son pacientes clínicamente sanos, no es necesario ampliar un panel o hacer un panel tan amplio. En estos casos es muy importante evaluar la función renal, la función hepática, haciendo química, hemograma y urianálisis otra vez, retomando, pero el panel tal vez deba ser más o menos de unos 20 elementos donde se puede evaluar función renal, función hepática, las proteínas plasmáticas para ver cómo se encuentra la albúmina, ya que de ahí se va a hacer la distribución del medicamento o de los medicamentos que estén ocupando, el urianálisis para correlacionarlo con la densidad urinaria del paciente
En el hemograma es muy importante realizar la evaluación del hematocrito o del conteo de glóbulos rojos, así como la hemoglobina, porque en pacientes que ya son geriatras pueden presentar anemias debido a la edad. Muy importante verificar también el conteo plaquetario, porque vamos a someterlo a un proceso en donde va a haber sangrado y es muy importante realizar o verificar que el paciente tenga un conteo plaquetario adecuado. Y para mí, bueno, que no se realiza muy constantemente, pero debería ser muy importante, es la evaluación de los tiempos de coagulación. En alguna ocasión tuvimos la anécdota de una doctora que haciendo una limpieza dental generó un sangrado en la encía y le costó mucho trabajo controlar. Llevaba más de una hora intentando controlar el sangrado y no podía. En ese momento decidió enviar las pruebas de coagulación, de un proceso de manera urgente, se determinó que estaban retrasados y pues bueno, en este caso fue solamente un sangrado en encía, pero si hubiera sido una cirugía más complicada, en donde el sangrado hubiera sido más amplio, hubiera sido un problema para la doctora. Y no lo hubiera sabido y no hubiera tenido una explicación que dar al propietario porque realmente era algo que no sabía. Entonces es muy importante también tomar en cuenta este tipo de pruebas. Y en el caso de los gatos es muy importante hacer la prueba de leucemia viral felina para verificar si el paciente es un paciente sano que tiene enfermedad pero pudiera tener alguna complicación dentro de la anestesia. Es vital también en los pacientes felinos hacer esta prueba. Bueno, pues agradezco su atención y espero que esta información haya sido de utilidad. No se olviden seguirnos en las redes sociales de Medibet. Y bueno, muchas gracias, hasta pronto.